Bienvenidos a Una con Vos. Mi nombre es Luz Brezano Ortega y estoy reemplazando a la gran Miriam Lázaro. En el día de hoy es un día de coaching, como ya saben, por eso ya está en nuestros estudios nuestra querida Julieta Casnati para ayudarnos a responder, escuchen el tema de hoy, cómo nos afectan los juicios de los demás. Es un temón, por eso en instantes charlamos con ella y recuerden enviar sus consultas y sus comentarios al 2616-516001 o a través de nuestra página de Facebook FM1. Como dijimos al comienzo del programa, hoy es día de coaching y nuestra coach oficialísima, nos va a explicar de qué manera nos impactan los juicios de los demás. Para explicarnos, ya está en nuestros estudios Julieta Casnati. Ella es coach y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. ¿Cómo está, Juli? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien. ¿Qué tal estar acá en la voz de Miriam? Y imagínate, es una responsabilidad. Igual Miri es única, es lo más. Ella es lo más. Bueno, pero lo estás haciendo muy bien. Ay, sí. Eso es un juicio. Eso es un juicio. Ay, empecemos. Entonces, sí. ¿Qué son los juicios, Juli? Esto que acabo de hacer es un juicio. Es una opinión sobre algo o sobre alguien o sobre una situación que emite una persona. Puede ser positivo o puede ser negativo. Claro. Pero simplemente es eso. Cada vez que exista la posibilidad que sobre una misma situación o una misma persona hayan dos opiniones diferentes, es claramente un ejemplo de que estamos hablando de un juicio. Bien. ¿Siempre son positivos o negativos? ¿Siempre son positivos o negativos? ¿No existe un juicio... ¿Un juicio neutro? Claro, No existen los juicios neutros, así como no existen los pensamientos neutros, porque todo pensamiento siempre tiene una parte positiva o una parte, mejor dicho, es positivo o es negativo. Es exactamente lo mismo. No existen ni los pensamientos neutros, y como un juicio es un pensamiento que luego al emitirlo vos lo podés escuchar, pero primeramente es un pensamiento. Por lo tanto, no existen los juicios neutros. Claro. Y tengo una pregunta. Si emitir un juicio es dar una opinión, siempre que damos una opinión, ¿estamos enjuiciando? Es que enjuiciar es dar un juicio, exactamente. Claro. O sea, siempre. Sí. Lo que pasa es que la opinión puede estar fundada o no, según la persona que hable. Según la persona que emita el juicio, va a tener validez o no ese juicio. Depende de la autoridad que la persona tenga, la que esté emitiendo el juicio. Por ejemplo, supongamos a qué le llamamos un juez. Hablando de juicios, hablemos de un juez. Un juez, ¿qué hace? Emite juicios. Entonces, el juez formal, elegido, etcétera, dentro del Poder Judicial, ¿qué hace? Emite juicios. Entonces, emite un veredicto sobre algo y puede decir que, por ejemplo, tal o cual persona es culpable o es inocente, ¿verdad? Después de algún hecho que ha sucedido. Y después enseguida te hablo de los hechos. Ahora, ese juicio que está emitiendo el juez será lo que sea, tendrá las pruebas que sea, lo que sea, pero una vez que el juez emite el juicio, ya no hay vuelta atrás. Es decir, es algo al que la sociedad le ha dado autoridad para emitir ese juicio. Claro. Del mismo modo que, por ejemplo, un profesor emite juicios acerca de sus alumnos. ¿Y qué es eso? Una evaluación. Cuando un profesor está evaluando a un alumno, está haciendo un juicio sobre la calidad de lo que ha emitido el alumno, de lo que ha hecho el alumno. Por lo tanto, es un juicio. Y es válido porque nosotros como sociedad le hemos dado al profesor la autoridad para juzgar al alumno. Por supuesto, hay casos y casos, hay algunos casos que serán justos, no serán justos, se observa, etcétera, etcétera, pero en principio un juez o un profesor o un médico, por ejemplo, cuando te da un diagnóstico, vos como paciente le das la autoridad al médico para lo que te está diciendo o no, pero él es médico.
Entonces él tiene la autoridad profesional para decirte tal o cual cosa que yo, que no soy médica, por ejemplo, no la tengo. Es decir, que un juicio o la validez de un juicio siempre está asociado a la autoridad que nosotros formal o informalmente le damos a alguien para que emita el juicio. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Por ejemplo, si yo tengo una amiga a la que para mí es, no sé, que es súper justa, que es súper correcta, y emite un juicio sobre mí. A mí ese juicio no me va a impactar de la misma forma que un comentario o una opinión de otra persona. Tiene que ver en el foco se pone en quién lo dice o en el juicio en sí. Se pone en quién lo dice. ¿Por qué en quién lo dice? Porque vos a esa amiga le podés dar autoridad y a otra amiga no le das autoridad. Y sin embargo, fíjate que desde el punto de vista, digamos, de formal, es lo mismo, son dos amigas, pero vos a una le das la autoridad para que emita un juicio y a la otra no. Claro. ¿Entendés? Eso es lo que sucede desde lo no formal. Claro. Cada uno de nosotros elige a quién darle autoridad para lo que está diciendo. Por ejemplo, vos querés buscar una película. ¿Querés ver una película? ¿Querés ver una serie? Entonces preguntás, ¿a quién le vas a preguntar? Y a alguien que sepa, que ve, que tiene mis mismos gustos, que conozca de cine. Bueno, entonces es alguien a quien vos le das la autoridad para que haga el juicio sobre qué película es recomendable para ver. Claro. Entonces, ahora, ¿de dónde te vas vos creando esa imagen mental de si le vas a dar autoridad o no? Va a tener que ver con la confianza que tengas en esa persona. Y la confianza que tengas en esa persona, ¿de dónde va a salir? Del vínculo que tengas. Del vínculo que tengas y de los juicios que haya ido haciendo esa persona a lo largo de su vida. Ah, claro. Importante, detalle importante. Entonces, es verdad. Cuando vos observás una persona que hace juicios sin tener ninguna prueba, por ejemplo, es muy común que suceda eso, que hay personas que dan opiniones sobre cosas sin tener ningún tipo de fundamento, sin basarse en nada, o personas que toman, de acá podemos hablar de los rumores, personas que toman juicios que han hecho otros sobre cosas, los toman como verdaderos y los afirman como si fuera verdadero, realmente. Claro. En lo sucesivo de su actuar, vos vas observando cómo actúa esa persona y te vas dando cuenta quiénes son las personas que hablan de manera fundada con lo que están diciendo y quiénes son las personas que repiten por repetir sin ningún tipo de fundamento. Claro, y te hago una pregunta. Cuando una persona toma como verdad un juicio, después eso se transforma en una creencia. Absolutamente, no. Y es que claro que es así. En realidad, los juicios primero han sido declarados y los hechos. Te dije que te iba a hablar de los hechos. Sí. Entonces, un hecho, por ejemplo, sería que, no sé, aquella silla que estamos viendo las dos es negra, ¿no es cierto? Bueno, eso es una afirmación que yo estoy haciendo sobre esa silla. Y las dos vamos a decir que es verdadero eso. Sí. Pero alguien anteriormente tuvo que declarar que a ese color que las dos estamos mirando en este momento le vamos a decir y lo vamos a nombrar como negro. Entonces, a partir de ese momento empezamos a decir que es negro. Eso tiene que ver con las afirmaciones o los hechos, ¿sí? Después vienen las declaraciones, que tienen una gran diferencia con las afirmaciones. ¿Por qué? Porque las declaraciones no describen la realidad como lo que yo acabo de decir, sino que transforman la realidad. ¿Entendés? Y ahí, dentro de las declaraciones, están los juicios. Es decir, que los juicios son un tipo particular de declaración. Cuando un juez dice, un juez civil, por ejemplo, los declaro marido y mujer, a partir de ese momento cambia la situación civil, por lo menos de esa pareja. ¿Entendés? Por eso las declaraciones. Y los juicios también. Cuando un juez dice cualquier tipo de declaración que haga, va a cambiar la situación del preso, porque o va a ir a la cárcel o va a quedar libre, ¿me entendés? Entonces el juez lo que está haciendo es enjuiciar, como vos dijiste, declarando si es culpable o es inocente. Sos una grosa, Juli, siempre nos dejas pensando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más.
continuamos en Una con Vos. Estamos charlando con Julieta Casnati, nuestra coach, y estamos hablando de cómo impactan los juicios de los demás. Tenemos un mensaje de Mónica Albornoz, Juli, te lo leo, que dice: cuando hablas de los demás no incluís a los hijos. Emocionalmente los padres no los sentimos como los demás, pero te conocen tanto que saben cómo es dañarte. Cuando quieren realmente son los jueces menos compasivos. ¿Qué le podemos decir a Mónica? A ver, ¿qué podemos decirle a Mónica? Los jueces menos compasivos, acá hablamos de la compasión. Cada vez que nosotros emitimos un juicio sobre una persona, vamos a hablar primero de los juicios que los padres emitimos hacia los hijos. Todos los juicios que vamos diciendo de ellos desde que son niñitos y que abren los ojos, que sos bonito, que sos inteligente, que sos torpe, que sos travieso, que sos etcétera, 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 van apuntando directamente a la identidad de la persona. Claro. Y ya sabemos, porque lo hemos hablado en otros programas, que todo eso que nosotros estamos diciéndoles se lo creen. Por lo tanto, empiezan a constituir creencias que son los que configuran su mapa mental, desde los cuales luego de adultos y adolescentes mirarán el mundo. Entonces, acá viene lo de la responsabilidad como padres. ¿Qué les estamos diciendo a nuestros hijos? Muy posiblemente los hijos que son muy juzgadores con sus padres provengan de padres que son muy juzgadores con sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos aprenden de los padres. Todo lo que hacen lo aprenden de los padres. Entonces, cuando yo como persona observo que me están juzgando mucho a mí y me enojo, eso significa invirtiendo. O la pregunta que me tengo que hacer es: ¿cómo soy yo juzgando a los demás? Siempre que un juicio del otro hacia mí me moleste, y acá es donde volvemos a lo de siempre, del espejo, es que si me molesta lo que me están diciendo, tiene que ver conmigo, porque eso es lo que nos enoja. Así como las cosas que nos dicen lindas y nos gustan, también son nuestras. Entonces, si los hijos son muy enjuiciadores con los padres, ¿cómo son esos padres con los hijos? ¿Son muy enjuiciadores? ¿Son de hacer juicios comúnmente hacia los hijos? ¿Hacia los hijos o hacia los demás también? Hacia los demás. Hay personas que tienen el hábito de enjuiciar a los demás, pero también cuando son muy enjuiciadores hacia los demás, habitualmente son muy enjuiciadores hacia sí mismos. Hay un ejercicio muy interesante que nosotros hacemos que se llama el juez. Y justamente es para que cada uno de nosotros se observe como juez, porque no solamente enjuiciamos a los demás, también nos enjuiciamos a nosotros mismos. Y las cosas que nos decimos muchas veces son muy duras. Entonces, entendamos, como hemos hablado tanto de los espejos, que a veces nos lo decimos nosotros mismos, pero todos esos juicios que nos están diciendo los demás, como hemos dicho tantas veces, somos nosotros mismos que nos estamos juzgando a través de los demás. Claro. Juli, ¿y cómo surgen estos juicios? Digamos, ¿los copiamos de otros? ¿Nos nacen? ¿Qué nos motiva a que generemos un juicio? ¿Qué nos mueve? Hay muchas motivaciones, Por ejemplo, vos podés juzgar maliciosamente a alguien o podés juzgar productivamente a alguien. Por ejemplo, los docentes, cuando damos una evaluación sobre el trabajo de nuestros alumnos, lo podemos hacer de dos maneras. Yo siempre voy a estar hablando de dos maneras, claro. Lo funcional y lo disfuncional. En el ámbito de la enseñanza y en cualquier ámbito, cuando juzgás productivamente, es para que la persona, es decir, es buscando que el juicio haga tomar conciencia al alumno
de lo que se ha equivocado para que en una próxima vez lo pueda hacer mejor. Pero no está juzgando a la persona, sino que está juzgando lo que hace la persona. Y esto es importante distinguirlo, porque cuando decíamos recién que los niños, las cosas que les decimos a los niños, sos prolijo, sos ordenado, sos estúpido, sos torpe, sos inteligente, está directamente orientado a la dignidad, al ser de la persona. Distinto es decir, no es lo mismo decir sos un desordenado a decir esa tarea la estás haciendo de manera desordenada, porque ya no es la persona sino es la tarea. Claro. ¿Me va siguiendo? Sí, sí, bueno, sí. De la misma manera, cuando estamos haciendo un juicio hacia nuestros alumnos, lo podemos hacer de manera productiva para que en una próxima vez lo haga bien y siempre hablando de la tarea y no de la persona. O lo podemos hacer disfuncionalmente, que sería de una manera que apunte a la dignidad de la persona, la autoestima de la persona y que en definitiva en lograr de generar una mejora, lo que genera es cada vez un debilitamiento de la persona porque lo que se genera es miedo. Entonces la persona, el alumno en este caso, deja de participar porque tiene miedo, deja de actuar porque tiene miedo. Me estaba acordando de una frase de Paulo Freire que dice que en la educación lo importante de corregir, ¿no? Para capacitar y no para castigar. Digo, el método de evaluación que hay que tenerlo muy en cuenta. Y es cierto también, en esto que decías de la educación de los niños. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con Una con Vos. Dale. Continuamos en Una con Vos y estamos charlando con Julieta Casnati, nuestra coach, nuestra querida coach, que estamos hablando de los juicios. Para los que recién se enganchan, cómo nos afectan los juicios de los demás. Pero yo te quería preguntar, ¿de qué forma impactan en los demás mis juicios? ¿De la misma forma que me impactan a mí? Es que claro, exactamente de la misma manera. Así como las cosas que me dicen los demás me van a generar emociones, como toda, viste que te dije que los juicios son un tipo de declaración que hace el otro o que puedo hacer yo misma. A partir de ese momento se me va a generar una emoción, porque me lo puedo tomar personal o no me lo puedo tomar personal. Hoy estaba hablando con una persona justo de este tema, pero justo de este tema. Entonces esta persona me decía, no quiero que ensucien mi imagen o una cosa así, por algo que había dicho otra persona. Entonces yo le decía a ella, no hay un solo ser en el mundo que pueda ensuciar tu imagen, ni uno solo, más que vos misma. Es decir, todo lo que la gente pueda llegar a decir mal de mí va a depender de lo que yo haya hecho o lo que yo haya dicho. Es decir, yo creo el mundo que me rodea. Y si realmente lo que las personas dicen de nosotros, para nosotros, no es verdadero, porque estamos convencidos de quiénes somos y cómo actuamos y qué hemos hecho y qué no hemos hecho y qué hemos dicho y qué no hemos dicho, no nos puede alterar en lo más mínimo ni salirnos ni un poquitito así de nuestro estado de paz lo que otro pueda decir de nosotros. Es decir, que cuando nos enojamos por lo que otro dice de nosotros, no es por lo que dice, sino porque en cierto punto algo tiene que ver con nosotros. Que no significa que tenga razón o sea verdad, como que nos afecta en algo de nuestra historia, por ejemplo. Sí y no. Puede que tenga algo de verdad o puede que tenga que ver con algo que tiene que ver con mi forma de ser, con mi forma de actuar, con lo que en psicología se llama con mi sombra, con aquellas cosas que tengo ocultas que no quiero ver y el otro me lo muestra. Entonces no me gusta y como no me gusta me enojo. Perfecto. Entonces cuando empezamos a ver que los juicios que nos hacen de los demás, si los vemos como realmente nuestros maestros, empezamos a agradecer lo que nos están diciendo, a pesar que no nos guste, porque nos muestran cosas de nosotros que por ahí nos estamos negando a ver, porque toda proyección que hago hacia afuera, primero he negado algo.
Entonces, si puedo escuchar y observar que eso en algo tiene que ver conmigo, y esa es la pregunta que yo siempre digo, si lo que el otro me está diciendo me enoja, la pregunta clave que tengo que hacer es, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Siempre es esa pregunta. Siempre es esa pregunta. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué me estoy enojando? Vos me preguntabas, en un momento estábamos charlando las emociones que nos generan. Sí. Lógicamente, después decíamos, si decimos que un juicio es una declaración y la declaración modifica el mundo una vez que se dice, ¿en qué se modifica? Se modifica en mi emoción. Uh-huh. Porque si me enojo, me puedo enojar, me puedo sentir tranquilo, me puedo sentir alegre por lo que me están diciendo, me puedo reír. Es decir, la respuesta que yo dé al mundo va a ser de la forma en que interprete lo que me está diciendo el otro. ¿Y cómo voy a hacer para interpretar? ¿De qué va a depender lo que interprete? De mi historia personal, de mis conocimientos, del grado de conciencia que tenga. Pero me gustaría que quedara esta idea. No hay nada, absolutamente nada en el mundo que pueda hacernos sentir mal, a menos que nosotros elijamos sentirnos mal. Uh-huh. Juli, tengo una pregunta que ya lo hemos hablado de el lenguaje no verbal. ¿Qué importancia tienen los juicios también cuando uno lo emite a la postura, el tono de voz? Tiene otra connotación, va tomando. En la comunicación, de todo lo que nosotros estamos comunicando, solamente el 7% uh-huh. tiene que ver con las palabras que yo estoy usando. Bien. El 93% restante tiene que ver con mi tono de voz, con mi gestualidad y con todo lo que mi corporalidad está mostrando, que los oyentes en este momento no están pudiendo observar, salvo vos. Ellos están pudiendo ver mi tono, escuchar mi tono de voz, la frecuencia con la que hablo, etcétera, y las palabras que uso. Uh-huh. Pero el resto no, es decir, que les está faltando. Uh-huh. Los juicios no necesariamente los tenemos que hacer con palabras. Porque en la comunicación, imagínate vos, si el 93% tiene que ver con lo no verbal, claro, que tiene que ver con lo corporal, la gestualidad y todo lo demás, yo con un gesto, sin hablar, puedo emitir juicios. Con una mirada, y los que me están escuchando seguramente recordarán la mirada de un padre o una madre en algún momento sin decir nada, y nosotros sabíamos lo que eso significaba, ¿o no? Se ríe acá Luz. Sí. Mi papá, por ejemplo, es súper callado y te mira, te observa. Esa gente que se detiene a observarte. Ay, sí. Igual nunca hice nada malo, Juli. No, bueno. Pero hay miradas que matan. Sí. Hay miradas duras que sin hablar nada transmiten todo. Uh-huh. Así que sí, la corporalidad incide mucho más que las palabras. Pero no significa esto que no pongamos cuidado a las palabras que estamos utilizando, porque acordate que lo que nosotros hacemos y decimos con la boca no tiene marcha atrás. Uh-huh. Es decir, no podemos hacer el tiempo atrás y decir no dije eso, porque ya lo dijiste. Y ahí es donde nosotros con el coaching buscamos conciencia. ¿Qué buscamos? Que cada uno de nosotros, cada vez que decimos algo, cada vez que afirmamos algo, cada vez que opinamos sobre algo, seamos responsables, porque cada cosa que estamos diciendo va a impactar, va a tener una consecuencia. Hoy también decía en una reunión, si todos tomáramos conciencia de la ley causa-efecto y que cada cosa que digo en mi vida va a repercutir en mi futuro y que con lo que digo estoy creando mi futuro, es decir, lo que yo voy a vivir mañana, pasado, depende de lo que esté diciendo hoy, depende de lo que esté juzgando hoy, de lo que me diga a mí misma, de mí, va a repercutir en el futuro. Es decir que cuando hablamos del presente, el pasado, el futuro
es este momento, porque con lo que estoy diciendo estoy creando el futuro. Claro, y vivir con conciencia justamente es esto, repensar o llegar el día de mañana y decir esto yo lo podría haber revertido, lo podría haber evitado. También eso tiene que ver con la conciencia, no solo con el hoy, ¿no? Con tener en cuenta qué digo. Nos podemos dar cuenta más adelante, ¿o no? Es que más adelante lo que vas a hacer es observar los efectos de lo que hoy hiciste. ¿Entendés? Cuando tomamos conciencia de esto, de esta ley causa-efecto y que es inexorable, es inexorable. Lo que le digamos a nuestros hijos, lo que le digamos a nuestra pareja, va a tener un efecto en el futuro. Esto es así, es una ley universal, no es un invento de Julieta Casnati. Es así. Sí. Es fuerte. Es fuerte. Pero cuando tomás conciencia de eso, tan fuerte es que empezás a ser más consciente de lo que decís, a quién se lo decís, en qué lugar lo decís, cómo lo decís, en qué circunstancia, en qué contexto. Entonces, cuando tomás conciencia de eso, empezás a escuchar más y a hablar menos. Exacto, es verdad. Te vuelves más consciente. Más consciente. Por eso digo, si todos tomáramos conciencia de esta ley causa-efecto, nuestros juicios serían menos y los que hagamos serían proactivos, es decir, buscando, no proactivos, sino, ¿cómo es la palabra? Productivos, funcionales. Hay una forma de dar feedback, que un feedback es un juicio, que se llama feed forward, que significa hacer un juicio buscando que en el futuro la acción que se estaba realizando sea mejor de como se está haciendo en este momento. Ah, qué bueno. Entonces, los coaches, cuando estamos dando feedback, en lugar de decir lo hiciste mal o bien, decimos ¿qué harías mejor la próxima vez? Entonces la persona toma conciencia primero de las cosas que no le han salido bien y cómo las haría mejor en una próxima vez. Siempre cuando damos feedback lo hacemos de esa manera. ¿Qué hiciste bien? Y yo como profesora lo hago de esa manera también. ¿Qué crees que hiciste bien? Y acto seguido, ¿qué mejorarías en una próxima vez? No centrarse nunca en lo negativo, en lo que resta. En realidad es bueno observar aquellas cosas que desde lo que se esté observando es mejorable. Claro, sí. Pero desde la conciencia de la persona que está siendo observada. Entonces, también está buena la mirada experta. Entonces, pero para dar la mirada experta siempre hay que preguntar, ¿querés que te dé mi opinión? Y cuando das esa opinión, primero el otro te da la autoridad para que la des, te da el sí, el ok, la quiero escuchar, y después la das. Y siempre desde el lugar que lo hagas va a ser o algo para mejorar o un ataque que va a hundir a la otra persona. Y ahí está la responsabilidad que tenemos que tener. Sos lo más, Juli. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Una con Vos. Continuamos en Una con Vos. Estamos con nuestra coach Julieta Casnati hablando de cómo nos afectan los juicios de los demás. Juli, ¿qué nos tenemos que preguntar antes de emitir un juicio? ¿Para qué hago este juicio? Esa es la pregunta, porque todo juicio siempre detrás tiene una inquietud. Siempre los juicios se hacen en el momento presente, pero basados en hechos del pasado y con una inquietud hacia el futuro. Todo lo que estamos diciendo siempre tiene la temporalidad, los tres tiempos, digamos. El pasado porque nos basamos en hechos. Sí. Tenemos suficiente, otra pregunta que te podrías hacer es, ¿tengo suficientes hechos que prueben lo que estoy diciendo? ¿Le va a servir a la persona lo que le estoy diciendo? ¿Desde qué lugar le voy a decir a la persona lo que le estoy diciendo? ¿Le interesará a la persona escuchar lo que tengo para decirle? Cuando yo te hablaba de los alumnos y que nosotros siempre preguntamos,
¿Querés que te dé mi opinión? En lugar de darla. Nosotros estamos acostumbrados a juzgar per se, es decir, sin consultarle al otro si quiere escuchar nuestro juicio. La clásica, no te vayas a ofender, pero un mínimo respeto hacia el otro es preguntarle, ¿querés que te dé mi opinión? Y cuando el otro lo valida, recién ahí dar la opinión. Pero nosotros estamos acostumbrados a estar juzgando todo el tiempo a todo el mundo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que nos creemos que lo que juzgamos son afirmaciones. Hay una gran confusión en el ser humano, porque no hemos aprendido a distinguir un juicio de una afirmación. Y nos creemos que lo que nosotros opinamos es verdadero, cuando en verdad es solamente una opinión. Es solamente un juicio. Y como decía anteriormente, los juicios los podemos hacer sobre la persona o lo podemos hacer sobre la tarea o la actividad que está desarrollando la persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque enjuiciar a una persona, ¿qué derecho tengo yo a hacerlo? ¿Quién soy yo para decir tal persona es tal por cual cosa? Claro, ninguno. Nadie. ¿Qué autoridad tengo yo para juzgar a tal persona? ¿Qué prueba tengo yo de que tal persona hace o dice? Estamos tan acostumbrados a juzgar cualquier cosa de cualquiera y sin asegurarnos cuáles son los hechos que afirman eso. O si hay algún hecho que pruebe lo contrario. Entonces la pregunta, cuando encontrás hechos que prueban lo contrario, por ejemplo, hay muchos adolescentes que son desordenados. Entonces la madre le dice, sos un desordenado. Entonces una pregunta que te podrías hacer es, ¿para qué le hago ese juicio? Porque algún interés tengo en hacerle ese juicio. Después que encontrás tu para qué y querés seguir adelante, pero lo tenés que tener claro, empezás a ver en qué dominio estás haciendo ese juicio. Porque un juicio no es una generalización. Si yo digo sos desordenado, ¿qué estoy diciendo? Que sos desordenado en todos los contextos de tu vida. Claro. Entonces la pregunta es, ¿en qué dominio, en qué contexto es desordenado? Resulta que no es en todo. Ya no es en todas las actividades que hace, no, es solamente desordenado en su dormitorio, pero con su tarea de la escuela es ordenado, con las cosas que hace, qué sé yo, con sus amigos es ordenado, con el manejo de su agenda es ordenado, solamente en el dormitorio es desordenado. Entonces ya de una bolsa que incluía un montón de cosas, ahora ya resulta que es desordenado solamente en su dormitorio. Claro. Entonces empezamos a encontrar. Después buscamos hechos. ¿Cuáles son los hechos que fundan lo que estoy diciendo? Tal día, tal día, tal día, tal día, tal día, tal día. Entonces buscas uno que funde lo contrario. Pero nunca fue ordenado en el dormitorio. Bueno, sí, una vez que no sé qué. Bueno, entonces ya, ¿entendés? Entonces va saliendo de esas generalizaciones en las que metemos a todas las personas creyendo que es una cosa de siempre. Que quizás pidiéndole simplemente a tu hijo adolescente que ordene porque no decir afirmaciones como porque la casa es mía, que esa la he escuchado, no, simplemente porque mejora, no sé, el lugar, qué sé yo, alguna otra justificación. La estética, suponete, puede ser por eso, pero bueno, digamos, eso ya tiene que ver con los valores, con lo que para cada uno es importante. Yo lo que quería simplemente es mostrar que hay muchísimos juicios que hacemos sobre las personas, creemos que es verdadero como si fuera una afirmación y en realidad es solamente una opinión, y encima metemos en una bolsa todo lo que tiene que ver con eso y no entendemos que es solamente en un contexto. Perfecto. Juli, sos una grosa, te lo vuelvo a decir al aire. ¿Algo más para agregar? ¿Querés? Teléfonos, vías de comunicación, mail, contanos. Solamente que tomemos, me gustaría dos cositas. Primero, tomar conciencia de que cada juicio va a tener un impacto en el otro.
emocional y cada juicio que nos hagamos a nosotros también va a tener un impacto emocional. Entonces que seamos cuidadosos e impecables con las palabras que estamos utilizando, porque podemos generar mucho daño, y tomar conciencia que cada cosa que digamos va a impactar en mi vida en el futuro y en la vida del otro en el futuro. Eso por un lado. Y por otro lado, que empecemos a ser más compasivos con los demás y con nosotros mismos. Entonces ahí van a empezar a salir otro tipo de juicios funcionales que vayan potenciando a la persona en lugar de hundirla. Divino. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en info@coachingpsicologicointegral.com, o también pueden hacerlo en info@coachingporcompetencias.com. Y te podría decir que estamos haciendo las presentaciones de nuestros programas, y vos sabés que me vas a tener que esperar un segundo. No hay problema, me tengo que fijar, porque la fecha no la tengo clara, pero sé que es ahora en marzo. A ver si lo encuentro rápido. Sí, es el viernes 22 de marzo a las 19 horas en Fundación Universitas. Para todos los interesados que quieran formarse como coaches profesionales, pueden asistir. Es una charla gratuita en donde contamos de qué se trata esto del coaching psicológico integral y el programa para formarse como coach profesional. Qué lindo. Entonces, viernes 22 a las 19 horas en Fundación Universitas, que está en Vicente Zapata 125, en la callecita enfrente de la terminal. Perfecto, bueno, están todos invitados. Muchas gracias, Juli. No, gracias a vos, y fuiste una divina, una Miri 2. Muchas gracias, qué halago. Pero bueno, vuelve el lunes Miri y ya voy a estar como siempre en la producción nada más. Pero estoy acá siempre charlando en los cortes con vos. Bueno. Nos vemos. Chau, Te esperamos dentro de 2 semanas.2 semanas. Exacto.